Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Habla Alejandro Magallanes. Y bueno, les voy a presentar algunas de las imágenes y les voy a contar algunas de las cosas en las que participé para esta publicación. Y cada una de las publicaciones, bueno, tiene una camisa que al momento de doblarla se vuelve un cartel. La idea de esta camisa era, por un lado, que tuviera una parte plástica o alguna obra, un cartel, o la reproducción de alguno, como terminó siendo la reproducción de la obra de Crispín Alcázar Partida. Y por el otro lado, lo que habíamos pensado era que se hiciera un mapa conceptual de lo que fue el movimiento de los estudiantes del 68, lo que pasaba antes y bueno, lo que ocurrió después, ¿no? La exposición estaba compuesta de varias partes. Por un lado, la gráfica que hicieron los estudiantes durante el movimiento estudiantil. Por otro lado, lo que sucedió con el grupo Mira, ¿no? Y las cosas que hicieron en Puebla y en otros lugares, que es muy impresionante. Y por otro lado, la cuestión del Salón Independiente. Entonces, bueno, las ideas pues en realidad yo creo que son colectivas, ¿no? Pero bueno, pues como que la propuesta fue hacer una especie como de clases, tal cual, clases como si tomáramos clases en la universidad o en la preparatoria o en la secundaria, con un pizarrón y en la que distintos expertos pues participaban y en la que quienes escuchaban también las sesiones pues también eran expertos y expertas en esos temas, y pues se iba a dar una conversación en este pizarrón. Y lo que yo había pensado era que este cartel fuera la fotografía de cómo había quedado el registro, de cómo había quedado este pizarrón después de haber sido intervenido por diferentes temas, diferentes letras a mano, con post-its, con notas, en fin, ¿no? Pero bueno, se fueron dando las clases. De hecho, en la parte... como una parte de créditos pusimos lo siguiente: este mapa conceptual fue elaborado por Alejandro Magallanes a partir de un experimento dirigido por Álvaro Vázquez Mantecón y con la colaboración de Caterina Álvarez, Andrea de Caso, Pilar García, Amanda de la Garza Solenaro, Alejandro Labastida, Carmen Lombana, Ana Shanique López, Vanessa López García, Adriana Maurer, Eva Peniche, Israel Rodríguez y Jaime Soler. No pretende ser exhaustivo ni establecer raíces o ramificaciones absolutas. Por ello, en pocas palabras, si usted se siente incluido, es porque lo está, y si se siente excluido, es porque lo ha sido, ¿no? Entonces, bueno, pues como en las clases, pues todo depende como de las diferentes puntos de vista y posturas. Pero bueno, podemos ver que el resultado pues no fue el pizarrón, sino más bien un apunte, ¿no? Cuando vi que la idea del pizarrón realmente no era práctica, porque era un pizarrón además muy grande y que bueno, pues teníamos sin duda que borrar para poder como desarrollar estos temas. Los tres temas fueron qué pasaba antes del movimiento estudiantil del 68, lo llamamos como pre-68, lo que ocurrió el 68 y después un post-68. Y bueno, pues ahí hablamos desde el pre-68, desde el taller de la gráfica popular, después los café cantantes, qué pasaba en la música, qué pasaba con la militancia, qué pasaba con la gráfica, qué pasaba también con movimientos como el movimiento Pánico, pero también qué pasaba con los caricaturistas, qué estaba haciendo Rius, qué estaba haciendo Quesada, de qué forma se involucraba el Estado en la creación del arte, cómo se fundaron como las Olimpiadas Culturales, en fin, un montón de temas que quedaron plasmados pues como apuntes, ¿no? Después, el 68, o sea, ¿qué pasó durante las Olimpiadas? ¿Cuál era el programa artístico de las Olimpiadas? ¿Qué es lo que pasaba en las escuelas de arte, ¿no? ¿Qué pasaba en San Carlos? ¿Qué pasaba con la Esmeralda? ¿Qué pasaba con las brigadas de artistas? ¿De qué forma se involucró, por ejemplo, el CUEC? ¿De qué los murales efímeros? ¿Qué pasaba en la misma universidad, en rectoría, en fin, y en qué circunstancias se dio como la creación de toda esta gráfica, ¿no? Cómo usaban los estudiantes los talleres de la Academia de San Carlos y otros para hacer como toda esta
toda esta cosa que pasaba. Bueno, pues se mencionaban como muchísimos nombres, la aparición como de muchas revistas, las que seguían o las que venían de antes, en qué forma cambiaron, ¿no? Y después, bueno, el movimiento de lo que ocurrió después del 68, desde las formas de colectivos, de artistas, cómo cambiaron las prácticas estéticas, si es que hubo también pues algunas decepciones o reafirmaciones, en fin, como con todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? En fin, y bueno, pues ya finalmente lo que yo pensaba era que se podían ocupar como los apuntes de todas y todas para hacer una especie de collage de todos estos apuntes. También pasa que, claro, cada cabeza y cada letra es distinta y cada quien va tomando pues, los apuntes de distintas formas. Total que terminé usando mis apuntes como si los hubiera tomado cualquier estudiante. Por otro lado, bueno, yo había como diseñado algunas cosas para la parte donde efectivamente se utilizó la obra de Crispín Alcázar. Yo había diseñado, por ejemplo, a partir de la gráfica de los estudiantes, un alfabeto que le llamé alfabeto para protestas, ¿no? Entonces tomé una letra de cada uno de los impresos que se exhibían en la exposición, de la A a la Z, y de lo que se trataba era que se pudiera utilizar ese alfabeto pues, en las diferentes como manifestaciones o que pudieran llevarse a cabo, todo basado pues todo a partir de las letras de esta gráfica pues tan importante. Yo siempre he pensado que el sonido de las letras también depende de su forma, y en este caso, bueno, pues son letras que han acompañado pues palabras pues muy importantes que finalmente provocaron pues el cambio democrático en nuestro país. Y bueno, pues hice un cartel que ya no se utilizó en la camisa, pero bueno, pues que estuvo incluido también en la publicación. También yo iba a participar en la exposición con una pieza, un video animado, en el que, bueno, pues yo como que exponía como algo, bueno, obviamente subjetivo, sobre el 68. Al final no se montó en la exposición, pero se utilizó para promoverla, ¿no? Porque lo que yo había pensado era qué escuchaban los jóvenes de esa época, qué tanto asimilaban el rock o no, las canciones de protesta, ¿no? Y bueno, pues me di cuenta que era un rango muy amplio, ¿no? De música que se escuchaba. Con Solenaro pudimos preguntarles a varios de los participantes qué estaban escuchando ellos en el 68. Yo por mi parte, bueno, también les pregunté a familiares o personas que estuvieron cerca del movimiento. Y bueno, pues al final hice como una playlist y una animación en la que pues un chico y una chica llegaban, escuchaban la música que se escuchaba entonces y bailaban, y a la vez iban a colocar como esta gráfica en la calle, ¿no? Regresaban a sus casas, ¿no? A los lugar donde estuvieran, y ponían otro disco, y bueno, así era finalmente como una especie de rocola en la que escuchabas como lo que se escuchaba entonces. Era muy curioso que, bueno, tanto se escuchaba rock como se escuchaban canciones rancheras, en fin, de todo tipo. Y al final pues decidieron no utilizarlo porque una de las cosas era que se tenían que pagar derechos de autor a cada una de las canciones que se contemplaban, pues de las cerca de 100 canciones, porque al final este video era pues un loop muy largo, ¿no? Tú podías entrar a la sala donde se proyectaba y se salía, y bueno, finalmente quedó como un video corto de 3 minutos, solamente con una canción de los Hitters, Ahora estoy solo.